En mi mente es como Jamie Dornan. ¿Cachai a Jamie Dornan? No, ¿quién es? De las 50 sombras de Grey. Que hizo Y a una... todo el mundo le gusta, mira. No, es que a mí me gusta, pero wow. Pero él hizo un papel en una serie que se llamaba The Fall, donde era un asesino en serie y mataba mujeres. Ya, escuchamos hasta el resto de la gente, pero demorando. ¿Saben en qué sala tenemos la ayuda? 508. Me voy a casar contigo. Ya, chicos, Profe, ¿cuáles son los más potentes de los naturalistas? ¿ah? Los más potentes, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de nutri? Las citotóxicas. Las CD8. No, no son CD8, las nutralquiles son CD56. Hace de 56. Ya. Vamos a seguir entonces ahora. Bueno, pequeño gallo. Una pequeña idea de las natural killers, ciertas particularidades que tienen estas células. Vamos a ver. Yo les mencioné, cierto, que linaje mieloide, pero prácticamente todas, cierto, asociadas a la respuesta inmune innata, linaje linfoide, linfocitos T y B, respuesta adaptativa. ¿Ya? Pero dentro del linaje linfoide también hay otros tipos celulares, principalmente las natural killer, que hemos nombrado ya varias veces, también son del linaje linfoide. Y además tenemos estos tres tipos ILC 1, 2 y 3, que no sé si se los había mencionado, pero estos solo los vamos a nombrar ahora, ¿ya? Que también son células linfoides, pero asociadas también a la respuesta inmune innata, ¿ya? Estas cuatro tipos celulares. ILC es literal célula linfoide innata, ¿ya? Y estas células en el fondo son como el símil a los T y de CD8, las natural killer, y los TH de las respuesta inmune adaptativa. Y el S1 es similar a la TH1, y el S2 a la TH2 y el S3 a la TH17. ¿Ya? Entonces van a secretar citoquinas similares y van a tener funciones similares, pero en una respuesta inmune adaptativa. ¿Ya? O sea, no van a ser específicas como los linfocitos T. ¿Ya? De estas células, en realidad nos vamos a quedar solo con las natural killer, que son citotóxicas, ¿cierto? Igual que las linfocitos T y CD. Como vienen del linaje linfoide, ¿cierto? Van a partir igual en la médula ósea desde el precursor hematopoyético, van a pasar por una serie de precursores inmaduros y vamos a tener, aquí mencionan, ¿cierto?, tres tipos de NK, las citotóxicas, tolerogénicas, reguladoras, pero en realidad lo principal aquí es la citotóxica. ¿Cuál es la citoquina? Una de las citoquinas importantes para la activación de la natural killer, que ya hemos nombrado varias veces. Todas las clases. El bloque anterior no nombré esas varias. Y está aquí. Interleuquina 12. Interleuquina 12, acuérdense, macrófago secreta interleuquina 12, va a actuar a nivel de la NK. Y también la interleuquina 15, ¿ya? La interleuquina 15 también es importante para la activación de los naturales. ¿También por el macrófago, las dos? La interleuquina 15 puede ser secretada por varios tipos celulares igual.
refiere con la tolerogénica y la regulatoria? ¿Cómo actúan? Todas estas, o sea, de hecho aquí yo no sé cuál es la diferencia entre estas dos, como que cuál es la acción en particular. En general, cuando tenemos una célula que va a ser regulatoria, va a activar procesos o va a eliminar en el fondo procesos de activación, y en el fondo probablemente ya la misma NK cuando está recibiendo señales de inhibición, que lo vamos a ver adelante, en el fondo la vamos a ver como una célula NK tolerogénica o reguladora. Y cuando le lleguen señales de activación, se va a ir a una célula citosina. No es como que sean tres grupos distintos que uno pueda definir, sino que es la misma población NK que se puede ir a las distintas. ¿Pero la tolerogénica es como el intermedio? Es netamente por las funciones que la ejecutan de esa forma. Probablemente una tiene más, que la función de esa forma. Probablemente una tiene mayor secreción de ciertas citoquinas que otra. ¿Ya? Pero no te lo puedo asegurar. ¿Ya? Pero lo importante de eso es netamente que se queden con la idea de que una NK puede ser citotóxica o puede estar ayudando, ¿cierto?, a la inhibición de la respuesta. Algunas características, ¿cierto?, de la célula de NK, dijimos, son linfocitos, ya como vienen de la línea linfoide, son linfocitos, ¿ya? Pero van a ser distintos a los linfocitos T y a los linfocitos B, dentro de otras cosas, porque no necesitan una activación específica, ya, por el antígeno. Se van a activar con DAM también o con otras señales de otras células del organismo, que vamos a ver ya un juego de estos receptores activadores inhibidos. Y en lo que en el fondo dice no requiere sensibilización previa, tiene que ver justamente con lo mismo, ¿cierto? No necesitamos como todo el proceso de activación, por ejemplo, con la célula dendrítica ni nada, sino que es una activación rápida como una célula de la respuesta inmune. ¿Ya? No sé si se acuerdan que yo les dije que los linfocitos T se definen por el marcador CD3, después lo podemos diferenciar en CD3, CD4, CD3, CD8, ¿ya? Y los NK en el fondo son CD3 negativos. Y si lo viésemos en un microscopio, veríamos los linfocitos serían iguales, solo los podemos diferenciar por este marcador. Las funciones: eliminación de con su capacidad citotóxica, ¿cierto?, van a eliminar células tumorales, células infectadas, células dañadas por cualquier otro tipo de injuria, en el fondo, en las que no podamos, la célula no va a sobrevivir a ese proceso, entonces la NK va y le da señales de apoptosis para que poder eliminar. ¿Ya? Y también secreción de citoquina. ¿Cuál es la citoquina que hemos mencionado ya varias veces que secretan las NK? ¿La 12? No. ¿La 2? Ya, pero es más importante que la 2. No, la 4 es de TH2. La 2 la asociamos al linfocitos T. La prueba en 2 semanas. No. ¿Cuál es tu Y se la tuvimos recién un bloque de citoquina. Y les dije, ¿cuál es la citoquina una de las citoquinas que más le ha ilusionado que produce la NK? ¿La 10? ¿La 12 y la 15? La 2. No, la 2 no es. La 1, la 18, No, pero todos los números. Y no van a llegar al nombre 1. Con cualquier número no van a llegar al 2. Interferón gamma. Macrófago NK. Interleucina 12. En macrófago llega la NK. Secreta interferón va a llevar el macro. El macrófago se activa, secreta interleuquina 12. La interleuquina 12 va a llegar a la NK, va a activar el NK, entre otras formas de activación. Y la NK va a secretar interferón gamma. Interferón gamma va a actuar a nivel del macrófago y va a activar lo del macrófago. Se genera este loop de activación. ¿Qué les he mencionado?
20 veces. Ahora sí que no se olvida. Ya. Entonces, ¿cierto? Vamos a tener capacidad citotóxica, vamos a tener secreción de citoquinas. ¿Ya? Y como aquí en esta capacidad citotóxica, por tanto, vamos a tener gránulos en el interior que van a tener moléculas como granzimas y perforinas, ¿ya? Que es un mecanismo citotóxico. Y también en su superficie van a tener estos receptores de muerte que les mencioné anteriormente. El marcador asociado a la GNK es el CD56. ¿Ya? Pero eso no hay que aprendérselo como el tipo de CD56 no, pero sí los dos tipos o sea, las dos subpoblaciones grandes que podemos ver en la GNK, que el nombre del CD56 porque es la forma de definirlo. Todas las GNK van a ser CD56 positivos. ¿Se acuerdan? ¿Ya vieron esta magia? ¿Alguien me puede interpretar ese gráfico? ¿Dónde está la ISA? Tenemos en el eje X CD16 y en el eje Y CD56. Pero la que es común para ambas es la CD56DN, esta en el medio. Ya. Es como que está, como que es la misma, una cantidad similar en ambos medios. Ya, pero antes que eso, para poder extender este gráfico, tenemos aquí, lo primero tenemos, ¿cierto? 4 cuadrantes. ¿Qué significa cada cuadrante en este caso? Dos tipos de NK, ya, pero en general, si yo tengo estos 4 cuadrantes, ¿qué significa? ¿Qué veo aquí? ¿Qué veo acá? ¿Qué veo acá? ¿Qué veo acá? En función de estos marcadores. Que está más positivo, que hay más población o menos población. Acá, Para arriba más en este cuadrante, y para la derecha más. entonces voy a tener Menos de todo, menos de todo. negativo CD56, negativo para el CD16, esta población. Cualquier cosa menos NK. Acá, si tuviésemos una población acá, sería solo CD16, pero no CD56. CD56 dijimos que las NK eran positivas, por lo tanto no son NK, son otra cosa, podrían ser, por ejemplo, monocitos. Sí, depende de cómo hicimos la estrategia anterior, pero podría ser monocitos. Si lo vemos acá, tenemos solo CD56 y no CD16, o sea, estas posiblemente son NK, o sea, efectivamente son NK. Y acá tenemos doble positivo, ¿cierto? CD56 y CD16. Les digo, todos los CD56, lo que está acá arriba va a ser NK, población NK, pero podemos subdividir estas poblaciones, ¿ya? En este grupo grande, que va a ser el 90% de las NK. ¿Qué es ese 16? El CD16 es un receptor de FC, ¿ya? Que es básicamente la fracción constante del anticuerpo. No vamos a ver anticuerpos todavía, pero se saben, o sea, ¿podrían dibujar acá? ¿Podrían dibujar la estructura del anticuerpo? ¿Como una I? Se quiere matar, digamos, Pero eso fue. ¿Cómo lograr eso? Sí, para dibujarlo. ¿Ya? Como un receptor, ¿no? Ya, se supone que es como el anticuerpo. Ya, esta forma de receptor también lo podemos dibujar. Así, eso solo va, la misma idea, solo para mostrarles que si tenemos dos tipos de cadena en el del anticuerpo, la cadena pesada y la cadena liviana, ya, liviana es más corta, está acá arriba. Y este anticuerpo va a tener dos sectores, ya. Acá
va a ser donde se va a unir con su ligado, ¿ya? Con el patógeno que sea, con el antígeno. Y esta parte, por lo tanto, va a ser lo que nosotros denominemos como la fracción variable, ¿ya? Todos los anticuerpos de aquí hacia abajo van a tener la misma estructura, todos los IgG van a tener la misma estructura, todos los IgE van a ser iguales, pero hacia acá arriba tenemos las diferencias, ¿ya? Que nos van a hacer que cada anticuerpo tenga la especificidad diferente, ¿ya? Esto lo vamos a ver solamente para explicarle los del CD16. Como esto es la fracción constante, ya por unas fragmentaciones enzimáticas que vamos a ver después, esto lo vamos a denominar fracción FS, que es literal fracción constante, ¿ya? Como esto es constante, las células del sistema inmune tienen en su mayoría en su superficie receptores para esta fracción constante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Que el anticuerpo se una al patógeno por su parte variable, ¿ya? Y que después quede liberada, ¿cierto?, esta parte constante que después va a ser reconocida por un receptor de la célula inmune, ¿ya? Y ese reconocimiento, que además va a estar asociado al patógeno, le va a dar la señal a la célula inmune de que se active o que vaya a fagocitar, por ejemplo, si es un macrófago a esta célula, y si es una NK, que active sus funciones citotóxicas, ¿ya? Entonces, por eso que les acabo de mencionar, ¿cierto? Los monocitos podrían estar acá, porque los monocitos tienen receptores también de FC, ¿ya? Pues van a convertir después en macrófagos y van a reconocer moléculas ozonizadas, que son las patógenos que están marcados con los anticuerpos. Y si la teoría no falla, si ven de nuevo cuando vayan a la diapo que teníamos los 3 tipos de monocitos, clásico, intermedio y no clásico, el que tenga mayor expresión de CD16 debería decir abajo en su función que tiene mayor capacidad fagocítica. Entonces, ¿cierto? Podemos definir estas poblaciones en la CD56 con CD16 positivo, que van a ser la mayoría, ¿cierto? Y otra CD56 que denominamos bright, ¿cierto? Brillante, mayor expresión, pero que pueden ser negativas o positivas para CD16. Y esa población es mucho menor, es solo el 10% de esas NK. Sale aquí la actividad, esto se repite en varias diapos más, ¿cierto? Que vamos a asociar cada una de esas dos poblaciones a funciones particulares. Las funciones de la NK, dijimos secreción de citoquinas, ahí le puse el interferón gamma, no solo secretar eso, pero es la más y citotoxicidad, ¿ya? Les he mencionado ya mecanismos de citotoxicidad, que van a ser los dos principales que van a seguir mencionando en la clase. El primero, granzimas y perforinas. ¿Ah? No me acordé las trompas de la hélica. Los neutrófilos. Perforinas y granzimas. ¿Se acuerdan cómo actuaban las perforinas y las granzimas? O sea, no. Perforaciones porque las haga apoptosis, entra y sacan cosas que no deberían salir. La perforina hace los poros y la granzima entra por esos poros y activa el mecanismo apoptosis. Y los otros tipos de mecanismos son por receptores. Y aquí son los que yo mencionaba, ¿cierto? Si aparecen el FAS, el TRAIN, ¿ya? Estos son receptores de la tipo 3, ¿cierto? Del grupo de señalización de inmune. Entonces vamos a tener esos dos tipos ese tipo de mecanismos de citotoxicidad, que es lo que está mostrando aquí, ¿cierto? El linfocito reconoce una célula dañada o reconoce una célula infectada y va a activar sus mecanismos de citotoxicidad para eliminar esas células. Lo que vemos en esta otra figura, nuevamente, macrófago, NK, macrófago secreta interleuquina 12 y
efectivamente aquí está la interleuquina también secretada por el macrófago, aquí está la respuesta. Pero si no me equivoco, también hay otras células. Y se activa el NK y produce interferón gamma. ¿Ya? Y acá vemos un gráfico que en el fondo está demostrando lo anterior. ¿Ya? Y aquí tenemos los macrófagos, primero sin activar, ¿ya? Co-cultivados con células NK, y podemos ver que como los macrófagos no están activados, ¿cierto? No hay secreción de interferón gamma, ¿ya? Porque necesitamos la señal del macrófago para activar la NK y que se produzca el interferón gamma, ¿ya? Entonces tenemos una segunda grupo, ¿cierto? Donde tenemos los macrófagos con NPS, o sea, macrófagos activados, ¿ya? En cocultivo con las NK, y en este caso efectivamente hay una alta producción de interferón gamma, ¿ya? Lo que nos demuestra, ¿cierto? Este mecanismo que les he mencionado ya varias veces. Pero si se dan cuenta, hay dos barras distintas, una que muestra esta población de CD56 medio y el CD56 ya, brillante. Si se recuerdan, las CD56 que tenían no tanta expresión de CD56, todas son CD16 positivas, y las otras pueden o no tener CD16. Y el CD16, ¿cierto?, lo asociamos a la activación por el FC, por lo tanto a actividad citotóxica. ¿Ya? Efectivamente, los que tienen mayor actividad citotóxica expresan, los que tienen mayor actividad citotóxica, que no tienen que tienen mayor expresión de CD16, no tienen tanta secreción de citoquina, ¿ya? Y la otra población, que tiene menor expresión de CD16, no tiene tanta capacidad citotóxica y tiene una mayor capacidad de secreción de citoquinas. Hay otra bonito que vamos a mostrarlo. Y esa figura de ahí solo está mostrando, ¿cierto?, las distintas interacciones que puede tener la NK en función de una respuesta antitumoral, ¿ya? Que no nos vamos a centrar mucho en aquello, ¿cierto? Pero efectivamente la NK, en función de las TAMS, en este caso, ¿cierto?, porque son células tumorales, puede activarse, secretar el interferón, secretar otro tipo de citoquinas y activar todo el proceso de la respuesta inmune. Tenemos, por lo tanto, puede activar a los CD8, hay una interacción con células dendríticas, a CD4 también, hay todo un mecanismo antitumoral que se empieza a activar primero por las NK, porque son células de la respuesta inmune innata. Nuevamente aquí muestra, ¿cierto?, bajo CD16, CD56' asociado a una baja respuesta citotóxica, alta producción de citoquinas. Está otro grupo, ¿cierto?, alta expresión de CD16, menor expresión de CD56, por lo tanto asociado a una alta expresión de funciones citotóxicas y una secreción de citoquinas más difícil. ADCC, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, por lo tanto dependiente del CD16 que les mencioné. Ya, ese es un tipo de mecanismo clásico de la NK. O sea que si tengo más CD16, ¿voy a generar anticuerpos o es porque hay más anticuerpos? No, voy a reconocer más anticuerpos. Los anticuerpos se generaron, pudieron ir a opsonizar algún patógeno y la NK va a responder a esos anticuerpos y activa sus capacidades. Entonces vamos a tener esos dos tipos de NK, secretora de la citoquina, que es la menor proporción, y mayormente citotóxica,
que es la población mayor. Y por ende, además, si lo relacionamos con las primeras células que veíamos, que decían citotóxicas, tolerogénicas y reguladoras, las NK que son más productoras de citoquinas probablemente van a ser las asociadas a regulación o tolerogénica, y las otras tienen capacidad citotóxica, por lo tanto se van a mantener en esa capacidad citotóxica. Les decía que, ¿cierto? Además de, vieron los monitos anteriores, las NK en su superficie están llenas de receptores distintos, ¿ya? Y los podemos, obviamente vamos a tener quimioquinas, receptores de citoquinas, receptores de adhesión, etc. Pero tenemos un grupo grande que los podemos clasificar en receptores de activación y receptores de inhibición, ¿ya? Y es el juego entre esas dos tipos de señales la que nos va a activar la célula o nos va a dejar la célula sin activación. Nuevamente aquí hay otro mono que muestra los distintos receptores, ¿cierto? Aquí hay alguna tabla. El más mencionado generalmente es el ligando D, ¿ya? Sus ligandos son el MIC-A y el MIC-B. El MIC-A y el MIC-B en el fondo son moléculas que se denominan del MHC no clásico, ¿ya? O sea, están asociadas a los mismos genes más o menos donde están presentes los MHC clásicos, que son el 1 y el 2. Los otros, hay otro tipo de moléculas que también provienen de ahí, que se denominan MHC no clásicos, ¿ya? Y ahí es donde están clasificados los MIC-A y los MIC-B. Hay una alta relación en esas moléculas con el cáncer, quizás lo vemos un poco cuando veamos cáncer. Aquí de nuevo, la cantidad de receptores, lo mismo, lo que necesitan entender que es este juego entre la activación y la inhibición, ¿ya? Particularmente tenemos aquí, pensemos en una célula infectada, ¿ya? Si ya una célula entró el virus, infectó esta célula. Yo les había mencionado, ¿cierto?, que todas las células nucleadas tienen la expresión de MHC de clase 1, que en esta molécula ellos presentan ligandos, ¿ya? Péptidos, que si están sanas van a presentar cualquier péptido y por lo tanto no van a activar ningún tipo de respuesta, y si están infectadas podrían presentar en ese MHC de clase 1 el péptido del virus y por lo tanto activar la respuesta inmune. Esa es la idea de que todas las células nucleadas tengan MHC de clase 1, que todas puedan de alguna forma dar una señal de alarma, ¿cierto?, al sistema inmune para activar la respuesta. ¿Qué es lo que hacen algunos virus? ¿Ya? Cuando infectan a la célula, le dan la señal para que deje de expresar MHC de clase 1. Eso entendiendo que el virus, entendiendo en el fondo que si va a expresar el MHC de clase 1, le va a presentar péptidos virales, ¿cierto? Y los van a ir a atacar. Lo que hace como mecanismo de evasión, el virus hace que la célula deje de expresar MHC de clase 1. ¿Qué es lo que reconoce la NK? Cuando la NK está en contacto con una célula, con cualquier célula del organismo, reconoce el MHC de clase 1. ¿Ya? Y esa señal para la NK es que es de inhibición, ¿ya? Porque dice que están presentes los MHC, por lo tanto esta célula no está infectada porque no está, el virus no le está diciendo que deje de expresar MHC. Entonces cuando deja de expresar MHC por la señal viral, la NK dice como ya, ok, no está esta señal de MHC, por lo tanto algo está pasando y se subentiende que la célula está dañada. Y esa señal es la que le permite activar la NK y por lo tanto
activar esa célula. En el fondo tenemos una señal, una forma de activación del sistema inmune que es en función de una evasión de una respuesta Es como un control. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En una respuesta, cuando tenemos una célula normal, ¿cierto? La célula NK va a reconocer con un receptor inhibidor el MHC de clase 1 y eventualmente también vamos a tener, podríamos tener algún ligando activador que va a estar interaccionando con los receptores de activación, pero como tenemos las dos señales, la señal de inhibición gana. Y por lo tanto, en sumatoria tenemos tolerancia. Cuando tenemos una NK que va a interaccionar con una célula dañada, esta baja la expresión de MHC de clase 1, se mantienen o eventualmente aumentan las señales de activación, y en sumatoria, ¿cierto? Tenemos una señal de activación y por lo tanto vamos a tener la activación de la respuesta inmune. Y eso, entonces ese es el juego entre receptores de activación y de inhibición. Es la sumatoria de señal la que No me quedó tan clara la de inhibición. La de inhibición, cuando está presente el MHC de clase 1, se va a interaccionar con un receptor en la NK y le va a dar señales de inhibición. Ah, pero le va a dar una señal de Sí, inhibición. el MHC de clase 1 a la NK le da señales de inhibición. Eso es así. ¿Ya? Tenemos otros ligandos que van a dar señales de activación, pero como está esta que es fuerte de inhibición, vamos a tener un resultante de inhibición. Cuando se pierde el MHC, vamos a quedar la mayoría con señales de activación y por lo tanto vamos a tener la activación de la Ahí inhibición. sí tenemos una idea, eso se lo entero. Entonces, si clínica reconoce que hay baja señal de MHC, significa que la célula está dañada y que debe eliminar. Exacto. Y definitivamente, si no hay ninguna señal de MHC, entonces significa que un patógeno la ataca igual. Sí. Y aunque no, si no tiene la señal suficiente de MHC de clase 1 y o sea, que no fuera un virus, si tuviese algún otro problema y por eso bajó su inhibición, igual va a activar el NK y lo va a ir a eliminar. O igual es cuando se lo va a dañar. Esto está mostrando lo mismo, ¿ya? Aquí está de nuevo la interacción con el MHC. Y aquí no tenemos, ¿cierto? Se pierde el MHC y tenemos la activación de la respuesta citotóxica. Ahí lo pueden leer de nuevo. Y aquí está el ejemplo de la interacción, en este caso del receptor trail con su ligando, que va a activar señales apoptóticas también y va a llevar a la muerte celular. Aquí podríamos haber puesto el paso al ligando también, pero son los dos mecanismos que tiene la NK para eliminar. Y este mono está mostrando lo mismo, ahí sí están, ¿cierto? Paso al ligando, trail, muchas veces actúan en conjunto, no es que la célula elija cuál de los dos utilizar, ¿ya? Y la secreción de ferritorinas y erancina. Todas esas señales de la NK van a llevar a la activación de caspasas y a la activación de señales apoptóticas para que la célula vaya a muerte celular. El trail es el que está asociado al cuerpo, El trail, o el FAS. los dos, empezamos en el tumores. ¿Preguntas de NK? ¿Se entendió la interacción de los receptores? Ya. Vamos a pasar entonces a la última parte de la clase. Y ahora vamos a tocar el tópico de inflamación. Ya, porque siempre hablamos de inflamación de cada rato aquí, con la activación de la respuesta inmune, proceso inflamatorio, antiinflamatorio, etcétera, pero ¿qué es la inflamación? ¿Quién me da una definición de inflamación? Entre ruido y calor, no sé cuál de las dos es mejor.
¿Quién me puede definir inflamación? Era como la reacción cuando, no sé, hay una herida o algo malo en el cuerpo, cuando el cuerpo va y como que la lleva más sangre, ya como las células para defender. Efectivamente. Son los procesos, ¿cierto?, que van a ser vasculares y van a ser celulares, que van a permitir, ¿cierto?, ahí dice, conjunto de reacciones vasculares y celulares que van a ser ejecutadas por el sistema inmune y van a ser en respuesta a una agresión o daño cualquiera sea. ¿Se hace bajo una dilatación o siempre o con el vascularmente normal su pachar? Cuando se activa la respuesta hay un proceso de vasodilatación y de aumento de la permeabilidad vascular. Y con eso va a llegar todas las células y todo el líquido al lugar del injuria. Entonces, frente a cualquier tipo de injuria, ¿cierto?, vamos a tener esta activación de reacciones vasculares y celulares que en el fondo van a dar cuenta de este proceso inflamatorio. ¿Y cuál es el objetivo entonces de ese proceso inflamatorio? Es identificar cualquier partícula extraña, ya sea patogénica o que sea inocua, pero que esté generando algún daño. Remover las células dañadas, remover los tejidos dañados, reparar los tejidos, etc. Y esta inflamación, en términos de esta inflamación, ¿cierto?, la vamos a poder ver si la tenemos en la piel, etcétera, la podemos ver y definir en función de signos, ¿ya?, que son los 5 signos cardinales de la inflamación. ¿Quién me lo dice? Son 5. Ya tienen la Edema, eritema, calor local, dolor, edema, eritema, ya. Primero, aumento de temperatura, ¿cierto? Aumento la temperatura local, el eritema, ¿cierto?, se pone rojo, aumenta el volumen, la llegada de líquido y de células, dolor y impotencia funcional. O sea, que eso es como esas son las 5 que están al menos definidas. Que no necesariamente vamos a poder, si nos dañamos una mano, probablemente no vamos a poder mover bien la. Esas son 4 imágenes no muy bonitas de ejemplos de inflamación. ¿Ya? Y este proceso inflamatorio se va a dar al menos en 4 tipos de situaciones patológicas diferentes. ¿Ya? La primera, que es como... No, la primera es una cosa. La primera es como lo más clásico, ¿cierto?, que es lo que vamos a ver en la piel. ¿Ya? Una injuria tisular, ya sea por un agente endógeno o un agente exógeno. Podemos ver inflamación en función de un mecanismo de daño inmunológico, ya que tengo que ver más adelante igual, que en el fondo son la hipersensibilidad, ya, o algún tipo de enfermedad autoinmune. Y en realidad, claro, aquí hablamos de mecanismos de hipersensibilidad, que también lo podemos mezclar acá, porque el mecanismo de la hipersensibilidad tipo 1 en el fondo es la alergia, y vamos a ver también una injuria tisular asociada a eso, ¿ya? Pero lo vamos a definir por separado. Una inflamación sistémica, ¿ya?, pero de bajo grado, que lo más en general está asociado a enfermedades metabólicas, ¿no? Generalmente pone el ejemplo más clásico es la obesidad, ¿ya? Como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, ¿ya?, que puede ser general, pero también asociado a
el primer caso, ¿cierto? Tenemos ahí como ejemplo, puede ser cualquiera de los patógenos, ya bacterias, hongos, etcétera. No me pida el ejemplo específico de esta imagen, porque no lo sé. Ya, pero en el fondo cualquiera de estos bichos que nos ataquen puede generar un tipo de inflamación insular. ¿Ya? Lo clásico, ¿cierto? Una picadura, por ejemplo. Dentro de agentes endógenos tenemos varios también. ¿Ya? Podemos ver inducidas, ¿cierto?, en tejidos, ya sea por estrés, por muerte celular, por algún otro daño, ¿cierto? Como algún daño, por ejemplo, el cáncer. El cáncer es inflamatorio, a pesar de que las células cancerígenas traten de que no sea así. Es un proceso inflamatorio igual. Y el infarto, ¿cierto?, también es una muerte celular, ¿cierto?, por que no llega oxígeno a distintos tejidos. Me lo asocia siempre al corazón, pero en el fondo puede ser cualquier tejido. Y bueno, asociado a enfermedades metabólicas, ¿cierto? En el fondo aquí tenemos la aterosclerosis y el infarto. La aterosclerosis, creo que se lo mencioné, ¿cierto? Es como la enfermedad subclínica asociada, ¿cierto?, que va a llegar eventualmente a un infarto, pero aquí tenemos un proceso inflamatorio en el subendotelio. Ya en la gota tenemos acumulación de cristales, también esos cristales van a activar el sistema inmune y por lo tanto un proceso inflamatorio. Se va a activar probablemente el inflamasoma, tenemos que es activado por cristales, se podría activar por cristales. Por un mecanismo de daño inmunológico, tenemos la hipersensibilidad y las enfermedades autoinmunes. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿cierto? Aquí, por eso hace la diferencia. El fondo de hipersensibilidad de tipo 1 es algo que va a ser ambiental, porque va a llegar algún alérgeno que nos va a generar esta respuesta inmune, y enfermedades autoinmunes, en el fondo es el mismo organismo el que nos está activando nuestro propio sistema inmune. Ya aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Urticaria, dermatitis. Esto podría ser rosácea, podría ser lupus. Artritis reumatoide. Como el tercer tipo, ¿cierto? Tenemos esta inflamación sistémica de grado bajo, ¿ya? Que en general, ¿cierto?, lo podemos asociar a la obesidad, porque la acumulación de grasa visceral principalmente, ¿cierto?, genera un proceso inflamatorio, pero no es una inflamación aguda, sino que es más bien baja y crónica, ¿ya? Pero también lo podemos ver, o sea, se asocia a otras enfermedades metabólicas, pero por ejemplo el Alzheimer. Ahora han salido varios trabajos que han demostrado que hay un proceso inflamatorio subclínico. La apnea obstructiva del sueño, estamos viendo ahora con un proyecto asociado a eso, viendo el proceso inflamatorio que se genera, que es súper extraño. VIH también, los pacientes, si bien ya si están tomando su tratamiento, son pacientes intransmisibles e indetectables, ¿cierto? Pero el virus, si bien no lo podemos detectar, sigue presente en algunas células, en los reservorios, ¿cierto? Y eso se ha visto que igual mantiene cierto nivel de inflamación en esos pacientes. De hecho, eso, la gente que vive con VIH tiene mayor, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, y efectivamente se mueren por infarto u otro tipo de enfermedades, no por el VIH en sí. Y eso posiblemente está asociado a la inflamación que se genera, ¿cierto?, debajo y este síndrome, ¿cierto?, de respuesta inflamatoria sistémica, en el fondo ya es una respuesta más descontrolada, ¿cierto?
Este síndrome es un proceso inflamatorio generalizado, ya que se lo podemos asociar a distintas. Es como el choque anafiláctico. ¿Mm? Como el choque anafiláctico, ¿cómo decirlo? Un choque anafiláctico sería llegaría a él. Porque puede ser generado por distintos factores y cuando hablamos de infección, en el fondo hablamos de la sepsis asociada a sepsis, pero no necesariamente una infección. El choque anafiláctico también es una respuesta inflamatoria sistémica y se me acaba de ir en los ejemplos. En el caso de las quemaduras, por ejemplo, ¿cierto? Cuando los pacientes están, no sé qué porcentaje en adelante, ¿cierto? Están demasiado quemados, también es un proceso inflamatorio sistémico. Y aquí les puse, ¿cierto?, las manifestaciones clínicas asociadas a este síndrome, que bueno, ahí eso lo ven ustedes, les interesa. Pero temperatura, frecuencia cardíaca, ¿cierto? Frecuencia Como respiratoria. relacionado al choque. Y eso. Dentro de este proceso inflamatorio, entonces vamos a tener, inicialmente, siempre se va a generar, denominado, ¿cierto?, una inflamación aguda, que es un proceso de inicio rápido, ¿cierto? Se va a generar un exudado que vamos a ver más adelante, que está principalmente presente las células, los neutrófilos, ¿ya? Y hay una mayor cantidad de líquido también en ese exudado, y generalmente, si es que este se resuelve bien, ¿cierto?, vamos a tener la eliminación, ¿cierto?, de la gente que está generando la insulina. Ahora lo vamos a ver, pero el exudado es la acumulación del líquido y del componente celular en el sector de la inflamación. Cuando todo lo que llega ahí se resuelve la injuria, inflamación aguda. Pasamos a la resolución y tenemos la limpieza, ¿cierto?, del tejido, todo, y queda todo normal. Si no podemos resolver la injuria, ya pasa el tiempo y nos vamos a una inflamación crónica, ¿ya? En este caso, una inflamación crónica, vamos a tener un exudado que ya vamos a tener la menor componente de neutrófilos y va a aumentar el componente de macrófagos, ¿ya? Recuerden que los neutrófilos tienen corta vida media, los macrófagos se mantienen más tiempo, ¿ya? Entonces esos son los que van a, y además también obviamente ya con el tiempo también vamos a tener linfocitos, etc. Pero en términos generales, neutrófilos macrófagos, ¿ya? Si esta inflamación, como es crónica, ¿cierto?, se mantiene en el tiempo, vamos a tener el sistema inmune, lo que puede hacer es generar una organización, ¿ya?, alrededor de este tejido inflamado para encapsular. Un ejemplo clásico de eso sería la tuberculosis, ¿ya?, que en general en la tuberculosis, ¿cierto?, el sistema inmune no puede eliminar ese patógeno, y lo que hace es formar lo que se llaman granulomas, ¿ya?, que son literal como unas masas que van a estar compuestas de muchos macrófagos. Dentro de esos van a estar las bacterias y van a estar contenidos en esos granulomas. Si uno le hace una radiografía a ese paciente, vamos a ver en el pulmón ciertos puntitos que van a ser que controlaron una bacteria. Y aumento volumen en los linfonodos también es como bien característico de la tuberculosis. Probablemente, claro, porque está constantemente activando para mantener la... El granuloma creo que siempre va a tener la misma concentración de las células que usted dijo en cualquier parte del cuerpo. Bueno, Hablo del nivel hormonal, pero si fuera de piel, sí, los granulomas en general, en alguna parte parece que, otra clase más adelante, parece que tengo una imagen de un granuloma, pero está principalmente compuesto por macrófagos. Los macrófagos son los que van a contener ahí y por eso también, como están constantemente, sabemos
se forma esta cápsula, digamos, pero necesitamos que constantemente esté el macrófago conteniéndose del sistema y por eso en el fondo está siempre también activado el sistema inmune. Si es que ya sea por la inflamación aguda o la inflamación crónica, eventualmente, ¿cierto?, el sistema inmune no puede controlar esa infección o ese daño, vamos a pasar a la diseminación. En vez de resolver la injuria, vamos a pasar a diseminar ese patógeno, generalmente va a ser infección, y se puede ir a circulación y ya ahí entramos en un proceso más complejo de inflamación sistémica y síntomas que podrían llegar incluso a la muerte. Dentro de este proceso inflamatorio, entonces vamos a tener vamos a tener la formación de este exudado y posteriormente, si es que todo sale bien, la eliminación del patógeno. Y aquí están, ¿cierto?, las 6 como etapas, las 6 etapas que tiene que pasar para que podamos llegar a ese fenómeno. Entonces, primero vamos a tener el cambio de la microcirculación y la salida de los leucocitos, que en el fondo vamos a tener el daño, ¿cierto? Va a entrar el patógeno, va a entrar, no voy a entrar una astilla, lo que sea, se van a activar las células que están alrededor de donde se generó esa injuria, y lo primero que se va a generar es cuando se van a liberar los mediadores preformados. Van a activar los mastocitos, van a liberar todos sus gránulos, se van a empezar a activar los neutrófilos, etc. Lo que esté ahí en el tejido, y esas señales después van a llegar a circulación para que llegue más células. Entonces vamos a tener dentro de esos mediadores preformados histaminas, leucotrienas, prostaglandinas. En general, ¿cierto?, van a activar las células del endotelio para aumentar vamos a tener vasodilatación y mayor permeabilidad vascular. Y además van a llegar, ¿cierto?, a las células que están en circulación del sistema inmune para activarlas y que lleguen, ¿cierto?, a el lugar de la injuria. Entonces vamos a activar el leucocito, que principalmente va a ser el neutrófilo en ese caso, y posteriormente el macrófago. Para la vasodilatación, ¿cierto?, le van a llegar estos mediadores a las células endoteliales, van a aumentar el tamaño, ¿cierto?, del vaso sanguíneo. Eso permite aumentar el flujo de sangre y también la llegada de más células. Aumentamos el flujo de sangre, le disminuimos la velocidad del flujo de esa sangre y pueden llegar más leucocitos. Además de eso, también le permite al leucocito quedarse más hacia las paredes del vaso sanguíneo más que en el centro. Y con eso, además de aumentar el tamaño de este vaso sanguíneo, aumenta el flujo, aumenta la permeabilidad del vascular. Entonces, al aumentar también esta permeabilidad vascular, va a permitir que en el sitio donde necesitamos que llegue donde se generó el daño, ¿cierto?, se van a separar un poco más las células endoteliales y van a permitir que entre las células inmunes y que entre líquido también. Y además que entren otras moléculas como la fibrina, fibrinógeno, que entra la fibrina, y lo que va a permitir en el fondo es hacer como una especie de red para contener este proceso inflamatorio. Este líquido, estas células, estos patógenos se contengan en ese sector. Claro, genera una matriz de fibrina y está contenido. ¿Ya? Entonces tenemos la activación, ¿cierto?, del sistema, llegan los mediadores preformados a estas células endoteliales, aumenta el flujo, aumenta la permeabilidad, se activan los leucocitos y estos, que ya se los he mostrado otras veces, ¿cierto?, empiezan a expresar estos selectinas y pectinas, que son receptores de adhesión o ligandos de adhesión,
que son los mismos también que van a empezar a expresar las células endoteliales con la misma señal. Y por lo tanto, esta célula se va a pegar al endotelio y va a empezar a rodar, literal. Entonces, este proceso se llama rolling, ¿ya? Se va uniendo a uno, se suelta de esa, se une al otro y va a ir avanzando pegado a la célula endotelial. Cuando ya está más cerca del lugar donde tiene que entrar, se expresan otros ligandos que son más afines. Entonces la célula deja de hacer esta rolling, ¿ya? Y se pega completo, digamos, a la célula endotelial y luego pasa entre medio de dos células hacia el tejido. Y esta parte, que ya creo que también se les he mencionado, se llama diapétesis. La célula se forma completa y entra al tejido donde tiene que crecer su Pero función. cuando se muere, no es que vaya agrandándose. No, se va no, moviendo. se va moviendo. En el fondo, piensen que aquí va circulando, entonces necesitamos que se adhiere de alguna forma para poder darle espacio al tejido. Entonces va girando simplemente y aquí se ve estirada porque en el fondo deja de despegarse y se queda completamente pegada para poder pasar al tejido. Pero fíjate, dijo que se expresaban selectinas. Se expresan. Es selectina. Integrinas y selectinas son moléculas de adhesión. Eso es nada. Este modo está mostrando lo mismo. ¿Ya? El rolling, uniones estrechas, diapétesis y la entrada del leucocito. Y ahí les puse una foto de la diapétesis. Se dan cuenta que efectivamente la célula se forma completa, ¿cierto? Para poder entrar desde circulación hacia el tejido donde se genera la infusión. Nuevamente, la quimiotaxis, ¿cierto? Dada por las quimioquinas que ya mencionamos. En el fondo, como para que se genere esto, ¿cierto? Esto. Y parte de las señales que le llegan son quimioquinas, ¿ya? Y eso hace que la célula que vaya desde acá hacia este sector, ¿ya? Le llegan señales de quimioquinas. Y ahí está mostrando como les decía que como que la célula se empieza a deformar hacia el gradiente de quimioquinas, moviéndose desde una menor concentración de quimioquinas hacia la mayor concentración de quimioquinas. Aquí está lo del exudado que les decía. Básicamente el componente líquido y celular que se acumula en el sitio de la infuria, y vamos a tener dos tipos de exudados, ¿ya? El exudado asociado a la inflamación, o sea, inflamación exudativa e inflamación productiva. Este exudado inflamatorio en el fondo va a predominar el líquido y van a predominar los neutrófilos, por lo tanto este lo vamos a asociar a una inflamación aguda. Y si esta inflamación pasa a un proceso crónico, ya el exudado va a bajar su componente de líquido y van a aumentar su proporción de macrófagos, también de linfocitos, pero de macrófagos principalmente, para tratar de seguir atacando ese. Entonces, Profe, disculpe, ¿los linfocitos qué función cumplen ahí con el...? es que es parte del proceso de respuesta inflamatoria. Tenemos una activación primero del sistema inmune innato, ¿cierto? Que van a llegar los neutrófilos, van a llegar los macrófagos, pero en ese proceso luego van a ir a activar a los linfocitos T o linfocitos B, ¿sí? para la respuesta inmunológica, dependiendo de la señal de lo que esté generando la infuria. Si no tenemos un antígeno que no esté para activar la respuesta adaptativa, no vamos a tener linfocitos, ¿ya? Pero si es una infección, si es un patógeno, después van a llegar los linfocitos. ¿Por qué los polímeros nucleares son parte del componente líquido?
no es que sean parte del componente líquido, sino que el exudado inicial tiene mucho más líquido que el exudado que es crónico. ¿Ya? Se pierde se va perdiendo el líquido, digamos, en ese proceso. ¿Ya? Pero son cosas distintas. Uno tiene más líquido, menos líquido, y el otro tiene más neutrófilo, y el otro tiene más macrófagos. Entonces, todo lo que dijimos anterior de separar estos dos tipos de exudado, en el fondo lo que están haciendo es formar el exudado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Un cambio del calibre del vaso sanguíneo, de la permeabilidad del vaso sanguíneo, ¿cierto? La movilización de las células inmunes, también cambio en las células sanguíneas, ¿cierto? Vamos a aumentar el líquido en el extracelular, que es donde se está generando la injuria. Y esa función es en función, ¿cierto?, de mantener contenido, ¿cierto?, el proceso inflamatorio. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, vamos a delimitar el proceso inflamatorio con el exudado. ¿Ya? Tenemos esta retrofibrina que nos va a permitir eso. ¿Ya? Y bueno, estimular, de nuevo, dependiendo de cuál sea el tipo de respuesta que se esté generando, si es un patógeno, vamos a estimular también la respuesta inmune. Y bueno, eliminar todas las cosas, los patógenos, las toxinas, etcétera, que se pueden haber generado en ese proceso. Neutrófilos y macrófagos son fagocitos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál va a ser su función principal? Es ir a fagocitar lo que sea que esté generando la injuria. Entonces vamos a primero generar este edema, van a hacer la acumulación, ¿cierto?, del exudado de líquido. Van a llegar los neutrófilos, exudado inicial, ¿cierto?, inflamación aguda, y después eventualmente macrófagos, si es que eso mantiene la inflamación. No es que si hay una respuesta inmune aguda, igual vamos a tener macrófagos, pero en su mayoría van a ser neutrófilos, pero es por el tiempo. ¿Ya? Y luego cuando tengamos una inflamación crónica, probablemente igual vamos a encontrar algunos neutrófilos dando vueltas, pero en su mayoría van a ser los macrófagos. Entonces, llegado ahí, ya sean neutrófilos o macrófagos, ¿cierto?, van a llegar al sitio de la injuria y van a generar la fagocitosis. Van a comer, si es una bacteria, ¿cierto?, se van a comer la bacteria, va a entrar al fagosoma, se unir con el lisosoma, van a degradar todas las proteínas de la bacteria, todos los componentes de la bacteria, y luego libera, ¿cierto?, ese debris que puede quedar ahí dando. Particularmente, si tenemos una infección bacteriana, ¿ya?, vamos a tener, nos van a llegar los neutrófilos, después van a llegar los macrófagos, van a producir todo el proceso de fagocitosis, ¿ya? Pero particularmente con todos los mecanismos, ¿cierto?, de liberación de todos esos componentes, lo que generamos es un exudado purulento, ¿ya?, que eso probablemente lo he visto más de una vez, ¿cierto? Cuando tenemos una infección, por ejemplo en un resfriado, uno ve las amígdalas y un resfriado viral se ven rojas, y ya, como ya tenemos que esperar los 7 días, los 10 días y listo. Pero si pasa a una infección bacteriana, vemos las amígdalas que tienen esos puntos blancos, amarillentos, no muy agradables. Eso, y uno dice como, ya pasamos a una infección bacteriana, hay que tomar antibióticos. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas manchas blancas? Es este pus, ¿cierto? Y que el componente de pus básicamente todos estos neutrófilos y macrófagos muertos, las mismas bacterias muertas y bacterias quizás vivas también, y todo el proceso, todas las moléculas que se generaron en el proceso. Cuando tenemos, ¿cierto?, sobre todo si seguimos con
infección bacteriana, si bien se está generando en el sistema respiratorio, vamos a tener efectos sistémicos igual, y los clásicos: tener fiebre, ¿cierto? Aumento de fiebre, aumento de sueño, pérdida de apetito, vamos a secretar mayor cantidad de proteínas de fase aguda, y si nos va muy mal después podríamos llegar a la sepsis, que no podemos controlar esa infección. Y bueno, en el fondo esos síntomas, esos efectos sistémicos van a estar en función también de poder resolver esa injuria, ¿cierto? Porque es la fiebre, porque la mayoría de los patógenos no pueden sobrevivir a altas temperaturas. El problema es que nosotros tampoco, entonces hay que saber controlarla, ¿cierto? Por eso ahí está siempre el juego de cuánto rato dejamos a la persona con fiebre, después tenemos que bajarle la fiebre porque podemos tener otros problemas. El sueño, la pérdida de apetito, en el fondo son efectos que están asociados a que toda la energía se está yendo a eliminar esa infección. Las proteínas de fase aguda son proteínas plasmáticas que van a ser secretadas por el hígado, ¿ya? Ahí hay varios ejemplos. Lo más clásico es la proteína C reactiva, que se puede medir en exámenes de laboratorio y que nos da una idea de la inflamación sistémica del paciente. Tenemos en el laboratorio tenemos la proteína C reactiva y tenemos la proteína C reactiva ultrasensible, que son en concentraciones mucho más bajas, y eso está en la enfermedad cardiovascular, también está asociado a un riesgo cardiovascular la proteína C reactiva ultrasensible. En general, ¿qué es lo que hacen este tipo de proteínas? Opsonizar, unirse a los patógenos y marcarlos para que sea la célula inmune más fácil de reconocerlos y eliminar. Y bueno, ¿cierto? Como hemos mencionado, el sistema inmune se activa, necesita inmediatamente sistemas también de regulación, y es justamente, ¿cierto?, por esto que menciona aquí la diapositiva, que en el fondo es un sistema que nos protege, pero si existe una exacerbación de sus mecanismos nos puede dañar también. ¿Ya? Siempre va a haber en el proceso inflamatorio un daño tisular asociado que va a estar como alrededor de donde se generó la respuesta inmune, y por eso son tan importantes estos macrófagos reparadores de tejidos que después van a solucionar, ¿cierto?, todo ese problema. En el COVID también, cuando hablaban, ¿cierto?, de la tormenta de citoquinas, eso también es una respuesta exacerbada del sistema inmune, que muchos de los problemas que tenían los pacientes no eran por respuesta, no era por la respuesta misma del virus, como un mecanismo del virus, sino que igual lo hacía el virus, pero eran las citoquinas las que estaban haciendo el daño mayor. Esto, asociando lo mismo de nuevo, inflamación aguda, ¿cierto? Vamos a tener un inicio rápido, ¿cierto?, con la sintomatología asociada, pero que si resolvemos la injuria en ese momento, se va a mantener ahí, y el carácter exudativo que menciona aquí es neutrófilos y mayor cantidad de líquido. Si pasamos a la inflamación crónica, ¿cierto?, es porque ya pasamos tiempo, semanas o meses, dependiendo del daño, ¿cierto? Y efectivamente muchas veces se mantiene, o sea, uno convive, ¿cierto?, con esa inflamación, ¿ya? Y aterosclerosis, ¿cierto?, etcétera. Y si tenemos un exudado, va a ser más bien asociado a macrófagos menores.
Y por lo tanto, ¿cierto? Vamos a tener distintos caminos en función de cómo responde, cómo puede responder el sistema inmune, ¿cierto? Vamos a tener el daño inicial, va a generar inflamación aguda, siempre va a ser lo primero la inflamación aguda por lógica, ¿cierto? Podemos resolver la inflamación, ya, la injuria, y ya lo solucionamos. Reparación, en el caso de que sea un daño y no con algún patógeno, digamos, pero estos van de la mano. Si es que se dañó algo, también hay reparación de organización si es que no podemos eliminar la injuria. ¿Dónde más? Es ejemplo tiene ejemplo de tuberculosis, pero ¿se imaginan dónde más podemos generar esta organización en vez de eliminarla? Que no sea patógeno. Fibromatosis. Es una, algo como en la dermis que forma como tumores, pero que son benignos. Ah, sí, bueno, los tumores también. Los tumores, cuando uno habla de tumor encapsulado, en el fondo también es porque están ahí contenidos un poco por el sistema inmune. En la lepra, sería no sé si es una organización, porque yo le diría que pasa igual. Ah, ya, sí, podría ser que. Puede ser enfermedades parasitarias. Pero el parásito es muy clásico que se generen estos quistes con el parásito dentro. ¿Ya? Pero que no sea de infección, algo más simple. Las cicatrices que me Sí, algo así. Eso es más o menos eso era a eso mismo. Por ejemplo, cuando me entierro una astilla, no es o sea, es un daño porque me enterré la astilla, pero el macrófago no tiene cómo comerse esa astilla que tenga. No, tampoco no es un patógeno, no es nada. O los como pills de repente madera. hacen granuloma también. Exacto. Cuando te hace se te genera también una pequeña infección. Sí. Y lo que hace, si es que no te saca eso, lo encierra completamente en un tejido fibroso. Eso también es una organización, me parece. ¿Ya? Inflamación crónica, que en el fondo puede pasar así o así directo. ¿Ya? Y de la inflamación crónica en el fondo también. Ahí depende de si eventualmente podemos resolver la inflamación, se va a ir a resolución, pero generalmente cuando hay inflamación crónica es porque se va a mantener por mucho tiempo. Y lo otro que puede pasar es la diseminación, que en el fondo no pudimos controlarla, eliminar la injuria, no pudimos contenerla y por lo tanto se va a diseminar por el resto del organismo por circulación. Preguntas. ¿Te queda después el Hay un proceso inflamatorio, pero no. porque también la base que te quede también, no, o sea, te puede quedar esto en otras cicatrices, pero ahí no estás cicatrizando nada, no estás conteniendo nada. El daño que quedó porque la cicatrización en el fondo no es que se generen solo células nuevas y se cierre completamente, sino que se genera que llega fibrinol, que no llegan otras moléculas, que no necesariamente eran de ese tejido, dejan tejido fibroso, y por lo que pasa en la cirrosis. El hígado no se puede regenerar, entonces llegan otro tipo de moléculas que interleucinógenos generan tejido fibroso y eso también hace que pierda funcionalidad porque no tiene tanto de patógeno. Entonces la cicatriz de eso queda tejido fibroso.
porque no es que están organizando como que sean, no es que estén necesariamente o no tenían como que su sector de